Muy buenos días. En el programa Palabras al Viento de Radio Poesía buscamos crear lazos de fraternidad entre todos los pueblos y todas las naciones, realzando las voces de todos los creadores en todas las modalidades artísticas. Sean bienvenidos como siempre. Soy Jorge Eliezer Triviño Rincón, originando desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, y para todo el mundo. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Así se canta en Zacatecas y este gallo yo lo cruce por bien yo. ¿Quién es? No sé, un aficionado. Lo hace espléndidamente para ser un aficionado. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyanes, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. ¡Esto es México, Banayro! ¡Ajá! ¡Apilíncale, compadre! ¡Ajá! México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de Bien, de acuerdo, perfecto. Bueno, muy buenas noches. Aquí en Colombia y también en México. Estamos con Esther Paredes, nuestra compañera de Radio Poesía, y además también está vinculada con las letras, lo cual ya nos contará de alguna manera. Inicialmente le preguntamos por el nombre completo y el lugar donde nació y que nos cuente algo más de ella. Muy buenas noches, buenos días a los oyentes de Radio Poesía en el programa Palabras al Viento, dirigido por Jorge Eliezer Triviño. Buenas noches, Esther.
Muy buenas noches. Pues nada, un gusto de verdad estar aquí compartiendo estos minutos contigo. Soy Esther Paredes, desde la Ciudad de México, originaria justamente también de esta gran metrópoli. Y bueno, que puedo contarte que soy comunicóloga de formación y me he vinculado al mundo de las letras desde esa perspectiva. Desde muy pequeña me llamó la atención el arte de la oratoria, el arte de la expresión oral y declamaba poemas. Cuando, bueno, recién era muy pequeñita, mi primer contacto con la literatura básicamente fueron los clásicos. Yo recuerdo haber leído, apenas tenía tamaño para sostener entre mis manos un ejemplar que mi papá tenía en una biblioteca de más o menos 20,000 ejemplares, de La Divina Comedia de Dante Alighieri, y creo que fue el libro que más marcó mi infancia. Hubiera querido que fuera La Bella Durmiente o alguno de esos otros cuentos, pero no me tocó eso. Me tocó despertar mi imaginación con La Divina Comedia, con otros textos que mi papá tenía en la biblioteca, Isaac Bashevis Singer, autores más de ese tipo, por la formación de mi papá, por el origen de mi papá, y bueno, esa fue mi incursión en el mundo de las letras y de la poesía a través de la declamación. Bueno, ¿y qué formación tenía tu padre? Que Eh, pues lo pintas como un lector, porque si me hablas de 20,000 volúmenes, eso es una cantidad exorbitante y lógicamente tendría que ser un excelente lector. sí, por supuesto. De hecho, mi papá fue, en paz descanse, abogado de profesión, pero él tenía una intención profundamente espiritual. Yo recuerdo haber tenido mis primeros acercamientos a este tipo de textos, como yo te menciono, pero también a textos que no son muy comunes. Y creo que esa fue mi primera aproximación a la literatura, textos de corte espiritual. Y de ahí también recuerdo haber leído mucho sobre abogacía, haber leído sobre clásicos griegos, sobre la literatura romana, también le gustaba mucho la poesía mexicana, los clásicos, y bueno, así fue como yo me inspiré. Él me fue inculcando el amor por la expresión oral y desde pequeña, por ejemplo, me llevaba acá en Ciudad de México, había cines que hoy en día ya no existen, ya no dan servicio, pero que formaron parte de una época muy prodigiosa del cine. Cines, por ejemplo, como el Cine Olimpia, el Cine Latino. Mi papá me decía que fuera yo corriendo hasta la parte más, hasta adelante, donde estaba la pantalla, y le declamara una poesía. Entonces, es así como mi papá me aventó al ruedo y me quitó la pena. Ya después, a mí me nació este amor por estar delante de los micrófonos y lo hice de una manera profesional, pero es así como comenzó mi amor por la expresión oral. Bueno, pero tú me estás pintando una mujer que empieza a leer una obra como La Divina Comedia de Dante Alighieri, que es una obra pues monumental y una obra difícil de leer y de comprender porque pues hablar del cielo, del infierno, de toda esa aventura tan extraordinaria. ¿Por qué te motivó ese tipo de literatura? ¿Por qué no escogiste? Me imagino que habían libros de carácter, de cuentos, de clásicos. Me imagino que había otro tipo de literatura y entre todo uno llegar y escoger la Divina Comedia. ¿Qué es lo que hizo que te fijaras en ese libro en especial? Oraciones, y de repente yo leía como bueno, el personaje principal, creo que, no me acuerdo ahorita si se llamaba Ovidio, no me acuerdo ya de ese detalle, pero cómo viajaba
por los círculos del infierno y yo, pues imagínate la mentecita de una pequeña de 6 años, 7 años, yo me imaginaba eso como ¡ay! Estar viendo una película. No quiere decir que haya sido lo único que leí, también recuerdo haber leído como obras Hola Esther, ¿estás ahí? que aquí estoy. ¿Se fue la Bueno, señal? sí, se nos fue, pero entonces tú ya nos vas a contar de nuevo de el asunto de, bueno, me dijiste que tenías 7 años y que te impresionó esas cuestiones de el infierno y de Ovidio en la búsqueda de Beatriz. ¿Tú eres más bien imaginativa o, a ver, qué es lo que hizo que te centraras en ese libro? Me dijiste que leído otros libros, pero ¿por qué centrarte en ese libro de tanta imaginación? Porque básicamente yo disfrutaba mucho todos los cuadros que venían a mi mente, este viaje que hace el personaje por 9 círculos me parecía fascinante y no sé, será cuestión de que cada niño se relaciona con el mundo de una manera muy distinta. Y a mí se me hacía muy interesante ahora lo decimos los adultos, las patologías de los seres humanos, ¿no? Ahondar en esas obscuridades. A mí desde pequeña me llamaba la atención. Bueno, y luego, ¿cómo continuaste tus ejercicios de lectura? ¿Qué otro tipo de lecturas te impresionaron o decidiste seguir? Porque el alma al fin y al cabo busca lo que requiere. El alma nuestra es como una araña que está buscando atrapar en su telaraña todas aquellas cosas que necesita. ¿Con qué continuaste, Esther? Fíjate que a mí me gustaba mucho y me gusta mucho la poesía. Y en mis etapas escolares, te comentaba que me gustaba mucho recitar. Mis amigos que hasta hoy en día conservo, mis amigos de la primaria, mis amigos de la secundaria me recuerdan declamando. Entonces, para mí era un placer darle vida a esas líneas. Recuerdo que me gustaba mucho Salvador Novo, me gustaba también Salvador Díaz Mirón, otro Salvador. Y yo me aprendía los poemas y los declamaba y los hacía míos y los sentía y de verdad que lo disfrutaba. Alguna vez intenté incursionar en el teatro, sí me gustó eso de la actuación, pero después me di cuenta que lo mío era declamar. Entonces, así me seguí, llegué a la preparatoria hasta que yo estaba en esa búsqueda de a qué me iba a dedicar y fue justamente como decidí estudiar comunicación porque era una carrera que para mí conciliaba muchos aspectos, la parte el teatro, la parte del cine, la parte de la literatura, la parte de la locución. Se me hizo una carrera muy completa y ese fue el punto de partida. ¿Y por qué el punto de partida? Porque pues el hablar bien, el plantarte frente a un auditorio, sea cual sea la extensión que tú le des a través en un salón de clases, en un auditorio per se, o posteriormente mis incursiones en la radio comercial, pues eso es secundario. Creo que los que nos dedicamos a esta parte de la proyección de la voz, lo hacemos con base en una necesidad interna de hacer contacto con los otros.
Materializar la voz y llevarla lejos es parte de un ejercicio de proyección de energía, del querer tocarte, del querer hacerte vibrar, del querer comunicarme contigo. Y eso ha sido desde siempre para mí una necesidad. Bueno, hablas tú de declamación. ¿Qué poema recuerdas tú que te haya impactado mucho y que hayas decidido además declamarlo y tomarlo como un modelo para tu pensamiento? ¿Alguno en especial de algún autor que haya quedado en tu memoria desde chica? Sí, por supuesto, ese que te digo de Salvador Díaz Mirón. Mira, ahora mismo que se me olvida cómo se llama el título, pero recuerdo una estrofa, sí, por supuesto, porque mucho tiempo fue para mí como un apoyo, como un autoimpulso, como algo en lo que yo me anclé para tomar coraje para avanzar en la vida. Y decía, eh, no intentes convencerme de torpezas con los delirios de tu mente loca. Mi razón es a la par luz y firmeza, firmeza y luz como el cristal de roca. Y sigue la poesía muy larga, pero mira que de mi infancia todavía me acuerdo de esa estrofa de Salvador Díaz Mirón. Me Eh, encantaba. por cierto, es un poeta excelso. Yo le he conocido algunos sobre la poesía de una extraordinaria valía y me encanta su profundidad. Es una cosa muy bella. Bueno, luego tú continuaste y ¿cómo llegaste a ya a tomar la decisión y decir, es que yo voy a seguir por el camino de la locución? Voy a ingresar, me imagino, a una academia o una universidad, qué sé yo, no conozco, pero que hayas tomado esa decisión bien clara de empezar a irte por ese camino. Bueno, yo creo que todo, así como lo consideran los pedagogos y los que saben mucho más de este tipo de situaciones conductuales y cognitivas, la vida de un niño efectivamente se decide en los primeros 7 días, primeros 7 años, perdón, de vida. Y yo creo que esa inspiración que me dio mi padre por el mundo de la expresión, de hablar, pues me llevó muy lejos y después ya no lo pude sacar de mi vida, ni sacar de mi corazón, ni de sacar de mi alma, ¿no? Esa necesidad de comunicarme, esa necesidad de tocar a los demás de esa manera. Hay quienes lo deciden a través de la pintura, hay quienes lo deciden a través de la música, y yo lo hice de esta manera, a través de la voz, de la expresión oral. Bueno, y dentro de los oradores que ha habido en el mundo, realmente una cantidad, no digo considerable, de grandes oradores. ¿Qué orador te ha impresionado mucho o qué conoces de algún orador en especial que te haya motivado, algún orador en especial? Pues fíjate que cuando yo estaba en la universidad, estuve un tiempo en un instituto especializado en alta dirección. En ese tiempo había una figura muy controversial, que en paz descanse, el maestro Miguel Ángel Cornejo, y yo estuve estudiando algún tiempo en este instituto, y te voy a decir por qué era muy controversial. Recientemente, te estoy hablando de por ahí de los años 90, se trajo a México como un modelo de desarrollo de negocios cuya semilla principal era hacer alusión a la esencia de los seres humanos antes de comercializar.
Entonces, él era muy controversial porque tú escuchabas sus discursos y él apelaba a la motivación y usted puede y busque dentro de sí las herramientas y te daban todo un curso de capacitación para que al final de cuentas, pues tú te convirtieras en un gran empresario. Sin embargo, el haber convivido cerca de un año cerca de él, a mí me abrió los ojos y me cambió la perspectiva, porque más que un orador para mí fue pues un ejemplo de vida, un ejemplo de vida con el que yo convivía todos los días, ¿no? Más que un libro, más que hablarte, sí, a lo mejor te puedo decir que me impactaban los discursos de Martin Luther King, no sé, de la Madre Teresa. No, yo conviví con este hombre y para mí fue un parteaguas en mi vida. Ya después me di cuenta que, bueno, era apenas un referente y que había muchas más personas que se dedicaban a lo mismo y me retroalimenté de muchas más voces, pero fue una de las personas que más admiré y que más me marcó y sobre todo en mi vida. Bueno, tocas otro de mis admirados que es Martin Luther King. Algo en especial de Martin Luther King eh, que te haya motivado o que hayas escuchado alguna intervención de él o que hayas sabido del movimiento con el que participó junto a Gandhi o lógicamente pues que siguió los lineamientos de la no violencia que te haya interesado. Sí, por supuesto. De hecho, para mí es una actitud de vida. Todas estas enseñanzas, te puedo decir que hay personas cuya enseñanza no solamente radica en el aspecto político, no solamente radica en lo que tú puedes leer, sino en cómo esas enseñanzas se hacen carne en ti. Y, y para las personas que me conocen, pues creo que pueden dar fe de que todo eso me ha retroalimentado, que la historia, tengo un amigo que me dio una gran enseñanza y que fue aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y creo que lo que pasa con las personas es algo muy parecido. Eh, me retroalimenta y lo que me sucede cuando yo leo a estos grandes es que me los imagino como si fueran mis amigos. De hecho, a mí me encanta vivir la historia de esa manera porque de repente me los imagino en un café contándome qué hicieron por ejemplo, acá en México, los héroes de la independencia, los héroes de la Revolución Mexicana, y de repente me cuentan sus historias desde el punto de vista humano, de cómo se enamoraron, sus miedos, sus preocupaciones. Y eso me hace empatarme más con ellos y enamorarme de sus historias. Una cosa bueno, me gustaría que sepas es que para mí una de las cosas más importantes cuando yo conozco a las personas, me ha valido mucho en mi trabajo profesional, cuando conozco poetas, cuando conozco escritores, es verlos y abordarlos desde el punto de vista humano. Me encanta cuando tengo la oportunidad sentarme a tomar una taza de café y meterme en sus zapatos, meterme en lo que escriben, en lo que interpretan, en lo que pintan y verlos desde ese punto de vista. Creo que algo me hace más match, decimos acá, cuando lo veo desde ese punto de vista, sea la figura de la que se trate, una figura histórica, una figura política. Me encanta verlos desde el punto de vista humano. Muchas gracias por sintonizar Palabras al Viento. El escritor Jorge Eliezer Triviño Rincón les desea felicidad, paz y armonía desde la ciudad de las puertas abiertas en América.